¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Les estoy mostrando en pantalla lo que dejamos la última sesión como pendiente, así que vamos a darle conclusión al ejercicio. Lo que me gustaría saber es si alguno de ustedes pudo resolver el problema. ¿No, nadie? No, profe. No, creo que no, profe. No, profe, creo que no. Ok, bueno, voy a colocar por acá esta parte. Se denomina condiciones iniciales. Y en 0 es igual con 0 y y en 2 es igual con 8. Entonces, lo vamos a utilizar como parte de la solución. Lo que nos está diciendo esta parte de aquí es que la segunda derivada es igual a 6t. Entonces, vamos a colocarlo aquí. La segunda derivada de una función es igual con 6t. Vamos a mencionarlo. La segunda derivada de y es 6 veces t. Entonces, lo que tratamos de hacer es encontrar cuál es esa función y que nos lleva a esa parte, ¿no? Entonces, el objetivo es encontrar dicha y. Es decir, nosotros sabemos cuánto vale la derivada, pero lo que nos gustaría saber es cuánto vale la función original. Por ejemplo, si nosotros calculamos la derivada con respecto a x de x al cuadrado, lo que tenemos como resultado es 2x. Si nosotros le llamamos a esta función, a x al cuadrado, le llamamos y, entonces el resultado, que es 2x, sería y', que es su derivada. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para pasar de y' hacia y? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, si yo sé cuánto vale y', ¿cómo le hago para saber cuánto vale la y? Siguiendo más o menos esta idea. Por ejemplo, podríamos pensar también en la derivada con respecto a x de x al cubo. Y x al cubo, bueno, nos da como derivada 3x al cuadrado. Ahora aquí es el mismo argumento. Vamos a pensar que esta de aquí es la función y que esta de acá es y'. O sea, sabemos cuánto vale la derivada, pero por lo pronto vamos a suponer que esto no sabemos cuánto vale, ni esta de acá sabemos cuánto vale. Entonces la pregunta nuevamente es ¿cómo lo hacemos para que si a partir de la derivada, cómo hacemos para que a partir de la derivada obtengamos la función original? ¿Alguna idea? Sharon. ¿Ya me escuchó? Ya la escuchó. Sería haciendo una integral. Haciendo una integral, exactamente. El proceso inverso de derivación, que es integración. ¿Vale? Entonces, en este caso, si calculamos la integral de 2x con respecto a x, lo que estamos haciendo fundamentalmente, siguiendo esta línea de aquí, es calcular la integral de y'. La integral de una derivada es la función que se derivó, por así decirlo, ¿no? En este caso, el resultado es x al cuadrado, más una constante de integración, de hecho. Entonces, x al cuadrado es una solución particular de la integral definida. Por lo regular lo tomamos como el resultado directo. Pero hay que recordar que debemos de considerar la constante de integración. Y lo mismo sucede en el segundo caso. Calculamos la integral de 3x al cuadrado con respecto a x, lo que tenemos como resultado es x al cubo. ¿Qué estoy diciendo con todo esto de aquí? Bueno, que si nosotros calculamos la integral de una derivada, vuelvo a repetirlo, si calculamos la integral de una derivada, entonces lo que tenemos es la función original. Bueno, entonces, vamos
vamos a colocar aquí abajo para eliminar, entre comillas, ¿no? No es eliminar como tal, pero para eliminar las comillas de la función y, pues necesitamos integrar. ¿Cuántas veces vamos a integrar? Pues tantas veces como el orden de derivación. Entonces, el orden en este caso es 2, entonces debemos de integrar 2 veces. Si nosotros estamos calculando la integral, o más bien si calculamos la integral de la segunda derivada, lo que vamos a obtener es la primera derivada. Entonces esto incluso lo puedo poner por acá, así. O sea, la primera derivada va a ser la integral de la segunda derivada. Concepto de integral indefinida. Y entonces de aquí, pues vamos a escribir la integral de 6 de diferencial de t. ¿Cuánto da esa integral? ¿Quién me dice? ¿3t al cuadrado? 3t cuadrada. Ok, muy bien. Da 3t cuadrada. Más una constante, ¿no? Una constante de integración. Entonces podemos dejarla en este momento así, como una c, simplemente. Ahora ya sabemos cuánto vale la derivada, es lo que estamos diciendo con esto. O sea que y' es 3t al cuadrado más la constante de integración, más c. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer ahora pues, es calcular la función original. ¿Cuánto valdría la función original? Pues siguiendo la misma idea sería la integral de la derivada. Entonces, al calcular la integral de la derivada, lo que tenemos es la función original. De ahí nos vamos a la integral del resultado anterior, ¿no? El resultado previo, porque ¿dónde tenemos a y'? Es lo que acabamos de calcular, ¿no? Y' está colocada de este lado, entonces vamos a calcular la integral de 3t al cuadrado más c. Entonces colocamos aquí 3t al cuadrado más c con respecto a t y con toda la integral, en este caso. ¿T al cubo? Ok, muy bien. Sería t al cubo más c por t, más otra constante de integración o una constante de integración. Entonces aquí para poder distinguir a la otra constante de integración de la primera, vamos a ponerle un subíndice. Por ejemplo, un 1. ¿Sale? Inclusive esta constante, podríamos haber dicho que es la C0. Pero no lo colocamos, no es necesario que lo coloquemos. Entonces, bueno, es C multiplicada por T más C sub 1, porque en principio esta constante de aquí y esta de acá son diferentes, en principio. Ahora entonces vamos a considerar las condiciones iniciales. Ya resolvimos la ecuación. Voy a ponerlo de este lado. Vamos a ponerlo de este modo. Por lo tanto, y es igual a t al cubo más c por t más c sub 1. Y aquí podemos decir incluso que es solución de la ecuación diferencial. Vamos a poner eso. Solución de la ecuación diferencial. Bien, entonces, utilizamos condiciones iniciales. Vamos a ponerlo de este lado. Ahora utilizamos condiciones iniciales. Que nos dicen que y evaluada en 0, como hemos mostrado hace rato, y evaluada en 0 es igual con 0. Esto significa, vamos a ponerlo así, significa que cuando t es igual con 0, y es igual con 0, es lo que nos está diciendo esta parte de aquí. Más o menos lo podemos seguir de la siguiente manera, ¿no? T es la variable independiente, el tiempo, y la función y depende del tiempo, entonces en este caso el valor en el que está evaluando la función y es 0.
Y el resultado de la evaluación es igual con 0. Entonces, el resultado de la evaluación refleja el valor de la variable dependiente cuando la variable independiente tiene un valor específico. Nah. Pero no sabemos cuánto vale en 1. Por ejemplo, no sabemos cuánto es y evaluada en 1. O no sabemos cuánto es y evaluada en 3. Lo que sí sabemos es cuánto es y evaluada en 2. Por ejemplo, ¿no? O sea, por eso se dice que son condiciones, porque conocemos algunas condiciones y bajo esas pues obtenemos los valores particulares de las constantes. Como tenemos dos constantes, y de hecho toda ecuación diferencial de segundo grado contiene dos constantes, pues entonces necesitamos dos condiciones. Esta es una condición. Una condición que nos va a dar un valor de la constante. Y la segunda condición nos va a dar el otro valor de la constante. Entonces, bueno, vamos a sustituir en la solución. Vamos a ponerlo de este lado, ¿no? Entonces sustituimos dichos valores en la solución obtenida o calculada, si lo quieren ver así. Entonces, dice que y vale 0, o sea, donde voy a sustituir es aquí, ¿no? Y vale 0 cuando t vale 0, entonces donde esté t, en lugar de poner t pongo un 0, y en donde está y, en lugar de una y pongo un 0. Entonces tendríamos 0 es 0 al cubo, más c multiplicada por 0, más c sub 1. Entonces todos los casos se anulan, ¿no? 0 al cubo es 0, c multiplicada por 0 es 0, y a lo que nos lleva entonces esto es que c sub 1 es igual con 0, la constante c sub 1 es igual con 0. Ahora vamos a utilizar la segunda condición para poder calcular el segundo valor de la constante. Y entonces sabemos que y evaluada en 2 es igual con 8, lo que nos está diciendo esta parte de aquí. ¿Qué significa? Lo podemos poner nuevamente de este lado, significa que cuando t es igual con 2, entonces y es igual con 8. Ajá. O que si t vale 2, y vale 8, ¿no? Lo que nos está diciendo esta parte. Y nuevamente, pues sustituimos dichos valores, sustituimos esta parte de valores que hemos descubierto, pues, para obtener el otro valor de la constante. ¿Qué me está diciendo? Que y vale 8 cuando t vale 2. Entonces, en la solución, donde encontremos una y, en lugar de poner una y, ponemos 8, y donde encontremos una t, en lugar de la t, ponemos un 2. Así es que tendríamos 8 igual a 2 al cubo, más c multiplicada por 2, más c sub 1. Quizás el c sub 1 ya ni haya que colocarlo porque ya sabemos que es 0. Entonces vamos a utilizar esta información de este lado. Entonces sabemos que c sub 1 es igual con 0. ¿Dónde está la razón? Aquí está la razón. Claro, ahí está la conexión, el valor que acabamos de descubrir o que acabamos de calcular hace rato. Entonces vamos a señalarlo de este lado. Luego queda toda esta parte de aquí. Si hacemos operaciones, bueno, 2 al cubo es 8, ¿no? Entonces tendríamos 8 es igual a 8 más 2 multiplicada por c. El orden de los factores no te da el producto, ¿no? Entonces c por 2 es lo mismo que 2 veces c. Este 8 con este 8 se anulan, ¿no? Y entonces a lo que llegamos es que 2 veces c es igual con 0, y por lo tanto c es igual con 0. Entonces c1 es igual con 0 y c también es igual con 0. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la solución, sustituyendo los valores de las constantes, por último, vamos a poner así, o finalmente, sustituyendo los valores de las constantes, obtenemos la solución particular del problema de optimización dinámica. Entonces, ¿cuál era la solución? Fíjense, en principio aquí esta es solución de la ecuación diferencial. ¿De cuál ecuación diferencial? De hecho, de la ecuación de Euler. Vamos a poner aquí, ecuación de Euler. Es la ecuación que resolvimos, que acabamos de resolver. Y la ecuación de Euler lo que nos da, como les comentaba la vez pasada, es la solución a la ecuación de Euler, lo que nos da es la ruta crítica o la trayectoria crítica, la que maximiza o minimiza el funcional objetivo. Bueno, entonces, vamos a considerar
que hemos obtenido la solución particular del problema de optimización dinámica. Pero voy a poner aquí entre paréntesis la trayectoria crítica. Podemos llamarle en principio trayectoria crítica u óptima, ¿no? Podríamos decir que ya es la trayectoria óptima. De hecho, por lo pronto, vamos a suponer, no porque así sea, pero lo vamos a suponer de entrada, que la solución es óptima. ¿Qué quiere decir? Que maximiza o minimiza el funcional objetivo. Eso va a significar esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Como les dije hace rato, pues sustituimos, ahí les muestro dónde está la solución. Ya sabemos que C vale 0, que C1 también vale 0, y entonces pues, la solución al final queda de la siguiente forma, ¿no? Y vamos a colocarle aquí el asterisco indicando que es la solución óptima, y asterisco es igual a T al cubo. Si nosotros sustituimos los valores o las condiciones iniciales, pues vamos a obtener los valores que nos está diciendo aquí. Pero si hablamos y en 0, lo que tenemos es 0. Si hablamos y en 2, lo que vamos a obtener es un 8. ¿No? O sea, se cumplen las condiciones iniciales. Es decir, voy a enlazar esta parte, ¿no? Si nosotros utilizamos esta parte de aquí, se verifica. O sea que y evaluada en 0 es igual con 0. Lo verificamos o lo podemos verificar. Y también se verifica esta segunda, ¿no? Que y evaluada en 2 es igual con 8, también está verificada. ¿Vale? Entonces de eso se trata todo esto, ¿no? En principio, fíjense, voy a mostrarlo así a grandes rasgos. El problema de optimización dinámica se resuelve a partir de una condición de primer orden, la cual le llamamos ecuación de Euler. Ahí está la clave, por así decirlo. Ajá. Entonces esto es, vamos a decir así, la clave, ¿no? Es lo que nos permite resolver el problema, pero todo lo demás es la solución de una ecuación diferencial, o sea, sistemas dinámicos, o tercer semestre, ¿no? Por decir, tercer semestre, ¿no? ¿Y hasta dónde llega lo del tercer semestre? Pues prácticamente es todo, ¿no? Prácticamente. Salvo a nivel conceptual. Ahora, aquí, en lugar de llamarle solución de la ecuación diferencial, pues decimos que es la trayectoria óptima o la solución óptima. Es la única diferencia que va a haber ahora. Entonces, bueno, hay que repasar o estudiar, en el caso que no lo hayan visto. Lamentablemente existen esos casos que al parecer no recibieron clases o no tuvieron una buena orientación y pues no saben resolver este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ahí hay que aplicarse o, no sé, tomar medidas extremas, por así decirlo, ¿no? O sea, ¿qué hacer para aprender a resolver este tipo de ecuaciones? No me corresponde enseñarles a resolver ese tipo de ecuaciones porque este curso es de optimización dinámica, no de ecuaciones diferenciales. Y, bueno, se supone que ya pasaron por ese curso y que la persona que se haya encargado de ese curso tuvo que haberles enseñado todo eso, ¿no? Entonces, no voy a hacer el trabajo de la persona que tuvo que haber hecho ese trabajo, ¿me explico? O sea, tienen que... espero que logren entender esa parte, ¿no? Por eso es que, digo, si fuera un curso de sistemas dinámicos, pues con todo gusto les enseño a resolver ecuaciones diferenciales, pero no me corresponde, me explico, lo que me corresponde a mí es enseñarles optimización dinámica, pero para que ustedes aprendan la optimización dinámica o para que puedan resolver problemas de optimización dinámica, es necesario que sepan resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, ya les sugerí ahí por ahí algunas fuentes, libros de ecuaciones diferenciales, un libro de ecuaciones diferenciales, para que puedan ir por ese lado, y esa lista de ejercicios que les envié en particular para que traten de ver por dónde va el asunto. De hecho, se van a dar cuenta que esos ejercicios pues van a ser discutidos aquí en el curso, en la clase los vamos a ver, ajá. Pero la idea es que puedan pues, resolverlos por su cuenta, ¿no? Fíjense, voy a
a verlo rápidamente. De esa lista que les envié, el ejercicio que acabamos de resolver es el 11. Ajá, casi, ¿no? Tiene una ligera variante. Y la variante es esta de aquí, que dice que la derivada, o sea, en lugar de utilizar dos condiciones iniciales de este tipo, condiciones de frontera se les llama, utilizamos otra condición inicial, pero sobre la primera derivada de la función. Bueno, a esto de aquí se les llaman condiciones iniciales, y a las que estamos trabajando se les llaman condiciones de frontera, pero la ecuación que había que resolver es exactamente la misma. Bueno, se los comento para que vean que va por ahí el asunto, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Vuelvo a mostrarles la pizarra, por supuesto, por si no terminaron de copiar. Y lo que me gustaría que hicieran ustedes, ya que vieron cómo se resuelven este tipo de cuestiones, que te traten de hacer el siguiente ejercicio. Vamos a poner aquí. Resolver. Bueno, más allá que resolver, sería encontrar la trayectoria óptima, ¿eh? Es más, lo voy a poner de esa forma. Encuentre, voy a abusar del espacio, ¿eh? Encuentre la trayectoria óptima del siguiente funcional. El siguiente funcional. Entonces vamos a poner aquí VY igual a la integral de 1 a 5 de 3t más y' a la 1 medio. Fíjense, lo voy a poner así, como la raíz de y'. 3t más la raíz de y'. Sujeto A, vamos a poner aquí, sujeto A, que y evaluada en 1 es igual con 3 y que y evaluada en 5 es igual con 7. Entonces, nuevamente, les vuelvo a repetir más o menos de los conceptos, que a estas condiciones se les llaman de frontera, a diferencia de los ejercicios que encontrarían en la lista, que se llaman condiciones iniciales, ¿vale? Vamos a discutir un poquito de por qué se les llaman condiciones de frontera, pero va a ser para tener una conceptualización visual, no sé, o geométrica del problema. Entonces, bueno, a ver, traten de plantear este problema y seguimos discutiendo, ¿no? A ver si tienen alguna duda, me dicen. Vamos a revisarlo en unos 10 minutos.
Bueno, ¿cómo van? ¿Alguien ya tiene algo que quisiera participar o comentar? Bueno, lo primero que hay que hacer es encontrar la f, ¿no? Que es el integrando del funcional. Entonces ponemos aquí solución. Primero que nada, ¿quién es f? ¿Quién es la función f? Pues el funcional, que en este caso es 3t, más la raíz de y'. Y eso lo identificamos pues como el argumento, lo puedo poner así, el argumento de la integral, ¿no? O todo aquello que pertenece a la integral sin el diferencial, ¿no? Calculamos la derivada parcial de f con respecto a y, en este caso no hay una y. Hay que tratar a la variable y y' como variables diferentes o distintas. De hecho, bueno, ya lo comentamos, espero que lo hayan reflexionado en la parte anterior, ¿no? Bueno, con respecto al ejercicio anterior. Cuando calculábamos su derivada de f, bueno, dijimos, la derivada de f con respecto a y es 12t nada más. Y no pensamos para nada en la y', ¿no? Y la derivada de y', pues es 2y', sin pensar en nada de qué representa esta parte de aquí. Así es que, bueno, como no hay una y, entonces la derivada de f con respecto a y es 0. O sea, todo es constante con respecto a y. Y por el otro lado, pues la derivada de f con respecto a y' es la derivada de la raíz. Bueno, en esta parte sería 1 sobre 2 veces la raíz de y'. Eso nos da la derivada. Y ahora, de acuerdo con la ecuación de Euler, vamos a poner aquí, la ecuación de Euler, lo que hay que hacer pues es calcular otra derivada. Primero, la identidad nos dice que la derivada parcial de f con respecto a y es la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial de f con respecto a y. Eso es lo que nos dice la identidad de Euler o la ecuación de Euler. Entonces, tenemos que calcular la derivada con respecto al tiempo de f y y', o sea, la derivada con respecto al tiempo de 1 en 2 veces y'. Ajá, esta parte de aquí es el enlace, ¿no? O sea, lo que es la derivada parcial de f con respecto a y, pues esta parte de aquí, ¿no? Esto. Y hacia donde vamos es hacia esta parte, ¿no? O sea, lo que queremos obtener es esta parte de aquí. Entonces ahí está el enlace, ¿no? Entre un concepto y el otro. Así es que tenemos que calcular, voy a ponerlo de este lado, la derivada con respecto al tiempo de 1/2 de y', vamos a ponerlo así, a la menos 1/2. ¿No? Ya pasando lo de la parte de arriba, y bueno, procediendo, ¿no? Las constantes pues salen del operador de derivada, tendríamos y' a la menos 1/2, y pues calculamos la derivada, ¿no? En este caso sería menos 1/2, bajan las potencias, por y' a la menos 1/2 menos 1/2, que sería menos 3/2. ¿Tá? Por la derivada de lo de adentro, que es algo que debemos tomar en cuenta. O sea, calculamos la derivada de la variable como tal, pero también tenemos que calcular la derivada de la función, que en este caso es y'. Y en este caso su derivada pues es y'. ¿Sale? Así es que el resultado final, al multiplicar las constantes, el signo de menos por el signo de más, en este caso un medio positivo por un medio negativo, nos da un valor negativo. 1/2 por 1/2 es 1/4, entonces tendríamos aquí 1/4 de y' a la menos 3/2, multiplicada por la segunda derivada de y, ¿no? Y este sería el resultado de la derivada. Por lo tanto, ya tenemos todo, ¿no? Ya sabemos cuánto vale la derivada con respecto al tiempo de f y', también sabemos cuánto vale f y. Entonces, quizás valga la pena señalarlo de esta forma, ¿no? Por ejemplo, decir, ya tenemos f y, ya la derivada parcial de f con respecto a y también ya tenemos la derivada parcial de f, perdón, la derivada con respecto al tiempo de la parcial de f con respecto a y', que es esta parte de aquí, lo voy a poner, ¿no? O sea, todas las piezas que son necesarias para la ecuación de Euler. Entonces, ¿qué podemos concluir? Por lo tanto, que 0, porque esa es la derivada parcial de f con respecto a y, o sea, 0 queda del lado izquierdo,
es igual a la derivada con respecto al tiempo f y', que es esta parte de aquí que calculamos, o sea, es menos 1/4 de y' a la menos 3 medios multiplicada por y'. Ahora aquí tal vez valga la pena reflexionar un poquito al respecto, ¿no? De qué es lo que significa esta parte de aquí y cómo podemos resolver la ecuación. Primero que nada, podríamos observar que el y' a la menos 3 medios lo podemos mandar al denominador. Lo podemos pasar del otro lado. Y el menos 1/4 que está multiplicando, por ejemplo, pues sabemos que todo número multiplicado no tiene que dar por 0, pues tiene que ser 0, ¿no? En este caso este no es 0, entonces todo lo que está aquí tiene que ser igual con 0, ¿no? El producto de dos números es 0, si uno de ellos es 0, en este caso menos 1/4 no es 0, lo que tiene que ser 0 es esta parte de aquí. Pero antes que nada vamos a pasar esta parte, el y' a la menos 3 medios al denominador. O sea, tendríamos menos 1/4 multiplicado por 1 sobre y' a la 3 medios. Lo podemos escribir así. Multiplicado todo por y', ¿no? Sigue siendo igual con 0 esta identidad. Entonces lo que les decía hace rato, ¿no? Si el producto de dos números es 0, uno de ellos tiene que ser 0. Este tiene que ser 0, o tendría que ser 0. La pregunta es si realmente esto puede ser igual con 0. O sea, ¿cuál de estos tres factores es igual con 0, ¿no? Lo que estaríamos preguntando. Y la respuesta, pues, es que este no es 0, este no puede ser 0 porque es menos 1/4, no es posible. Este de aquí tampoco puede ser 0. Y este último es el único que queda, ¿no? Que puede ser 0. Entonces, todo esto implica o nos lleva a que y' tiene que ser igual con 0. Y esa es la ecuación diferencial que tenemos que resolver. La ecuación diferencial de Euler, derivada, ¿no? De la ecuación de Euler, podemos decir así. Así es que nuevamente se convierte en un problema como el de hace rato, ¿no? De segunda derivada. Entonces calculamos la integral, ¿no? ¿Cuál sería la integral de 0? ¿Qué me puede decir? Sería 1, ¿no? ¿Perdón? ¿Sería cuánto? Sería nada más la C no constante. sería la constante, ¿no? La constante, exactamente. Sería nada más la constante. La constante de integración. ¿Por qué? Porque al derivar una constante, pues el resultado es 0, ¿no? O la derivada de una constante da 0. Entonces la integral de 0 es una constante, o la antiderivada de 0 es una constante. ¿Qué quiere decir? Que y' es igual a c, a la constante de integración. Y al final, entonces, para poder calcular y, pues calculamos la integral de y'. Y la integral de y', ya sabemos que y' es igual a c, que es una constante, y pues el resultado es c multiplicada por t. Pero, se me está yendo aquí, ¿no? Aquí falta una constante, la otra constante de integración. Es decir, entonces que y es igual a c multiplicada por t más c sub 1. ¿No? Que sería la solución de la ecuación diferencial, podemos decir así. Ahora, en lugar de decir que es la solución de la ecuación diferencial, pues vamos a decir que es la trayectoria óptima, ¿no? Pero al final, o sea, ahorita es solución de la ecuación de Euler. Ajá. Entonces, solución de la ecuación de Euler. Para obtener la trayectoria óptima utilizamos condiciones iniciales, ¿no? Lo voy a poner aquí de este lado como hace rato. Entonces, para obtener la trayectoria óptima, aplicamos condiciones iniciales. Entonces, bueno, la primera condición inicial nos dice que y en 1 es igual con 3. Eso lo vimos al inicio, ¿no? Permítanme pasar a esta parte. Y1 es igual con 3, es una condición. Y en 5 es igual con 7, la segunda condición. Entonces, vamos a pasar de este lado para ejercerlas, para utilizarlas.
Entonces, como ya sabemos lo que significa, simplemente vamos a sustituirlo. Esto quiere decir que 3 es igual a C multiplicada por 1 más C sub 1. Es decir, simplemente lo podemos voltear como C más C sub 1 igual con 3. Sí, C multiplicada por 1 es C, entonces queda C. Más C sub 1, que es lo que está del lado derecho, pues es igual a lo del lado izquierdo, pero ahora lo volteé. O sea, lo del lado derecho lo puse del lado izquierdo, el lado izquierdo puse del lado derecho. Conserva la igualdad. O sea, nada más volteamos como si hiciéramos espejo, por así decir, en la ecuación. Ahora, de aquí no podemos saber cuánto vale C1 o C. No tenemos herramientas suficientes como para decir cuánto vale una de las constantes. Pero eso no es ningún problema. Vamos a utilizar entonces la otra condición, que y evaluada en 5 es igual con 7. Entonces, llévale 7 cuando t es igual con 5, entonces sería c multiplicada por 5 más c sub 1. Y bueno, la única forma que podemos reescribir esto es así. 5 veces c más c sub 1 es igual con 7. Así es que esta parte de aquí se convierte en un sistema de ecuaciones. Vamos a ponerlo aquí en un sistema de ecuaciones, ¿no? Pueden utilizar la técnica de Gauss-Jordan si quieren, o el método del determinante, que son técnicas que estudiaron, bueno, la regla de Kramer, son técnicas que estudiaron en álgebra lineal. Las pueden utilizar, implementar o pueden hacer uso de sus conocimientos previos, ¿no? Por ejemplo, cómo resolver un sistema de ecuaciones. Bueno, de ahí obtenemos los valores de C y de C1. Ajá. Entonces, bueno, a ver, vamos a... ok, Armando, adelante. Sí, tengo una duda. No entendí mucho por qué escogimos que y' es igual a 0. Cuando tenemos el resultado de la ecuación de Euler. Sí, lo que pasa es que la pregunta es, ¿cuál de estos tres factores? Estamos de acuerdo que son tres factores, menos un cuarto, Ajá. el que está entre corchete y y', ¿y cuál de ellos es cero? ¿No? O sea, porque uno de ellos tiene que ser cero para que se cumpla esta igualdad. El menos un cuarto no lo puede ser. Quiero pensar que obviamente. Y el otro, el Sí, que está no, no. entre corchetes, tampoco. A menos que y' tienda a infinito, ¿no? O sea, de esa forma podría ser que se hacer. Pero a eso voy. Ah, Esto tendría que ser igual a cero y cómo se resuelve, no hay forma de resolverlo. Ajá. sí, no. De ya entendí. Ok, vale. Y el único libre pues, es y'. Ok, entonces, muy bien. Daniel, Gracias. de nada. Buenos días, profesor, ¿me escucha? Hola, adelante, sí. Tengo una ligera duda al respecto de, bueno, cuando hace la derivada con respecto a y', o sea, la derivada parcial de y' a la función original, ahí no hace uso de la regla de la cadena, ¿o sí? Es que hace uso de la regla de cadena cuando hace la derivada de la función y', fy'. A ver, es por acá arriba, ¿no? Donde me está preguntando. Allá donde está fy' en círculo, Sí. ahí debería hacerse uso de la regla de la cadena. Sí, sí. Lo que pasa es que, recuerde, el subíndice está diciendo con respecto a qué variable estamos derivando, ¿no? Entonces, estamos derivando con respecto a y'. Tal cual como Okay. ¿ya lo vio? Entendí, perfecto. Sí, tal cual como lo dice la regla de la cadena, pues hay que derivar y' con respecto a y', o sea, da 1. ¿No? Aquí queda uno. Ok. Sí, Muchas gracias, doctor. excelente, sí, no, nada que, está bien. Bueno, muy bien. ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces hay que resolver el sistema de ecuaciones. Ajá. Resolvemos el sistema de ecuaciones, obtenemos los valores de las constantes y con eso obtenemos ya la trayectoria óptima, a lo que le podríamos llamar la trayectoria óptima. ¿Sale? ¿Me ayudan con los valores de las constantes? Ahorita lo discutimos, lo terminamos de discutir. C sub 1 a mí me salió 2 y C me salió 1. Vamos a checarlo. También, profe. C es igual a 1 y C sub 2 es igual a 2. Sí. Es lo que me decía, ¿verdad? ¿Está bien? Es correcto. Entonces C sub 1 es igual a 1, C sub 2 es igual con 2, por lo tanto, la solución
la trayectoria óptima, ya tal cual. Al sustituir las constantes es lo que teníamos haciendo. 1 multiplicado por t, pues nos da t, y c sub 2 es igual con 2. Entonces esta es la solución, la solución del problema de optimización dinámica, ¿no? Para abreviar, nada más vamos a decir la trayectoria óptima. Eso es la trayectoria óptima. Okay. Bueno. Muy bien, entonces ya que obtuvimos la trayectoria óptima, bueno, ya que resolvimos el problema, vamos a discutir un poquito a nivel conceptual de qué es lo que se está tratando en esta parte de aquí, ¿no? ¿Por qué se les llaman condiciones de frontera? Bueno, lo voy a escribir de este lado. Condiciones de frontera. Fundamentalmente se les llama condiciones de frontera porque estamos hablando exactamente de la misma función. Es decir, estamos hablando de y no más. Entonces, a nivel geométrico, pues tendríamos dos estados. Recuerden que el eje horizontal va a hablar del tiempo y el eje vertical pues va a ser y, o la trayectoria, el estado o la condición. Entonces, inicialmente tenemos una condición t igual con 1. Voy a poner aquí, t igual con 1. Un estado, ¿no? Un momento. Y la condición asociada a ese momento, pues está determinada por el valor de la función, que es 3, ¿no? Entonces vamos a colocarlo por aquí, vamos a decir que aquí vamos a necesitar en el eje Y, vamos a necesitar 5 unidades, entonces lo voy a poner así. Aquí está el 3 para Y, entonces aquí hay un punto que sería, tal cual como lo vimos en la teoría, sería el punto A mayúscula. El punto inicial, o la condición inicial del problema. El último punto, Y en 5, nos dice el último momento o lo que va a suceder al final del periodo. ¿Sí? Y también les comentaba, no siempre comenzamos en 0, en este caso estamos comenzando en 1, terminamos en 5. Entonces, depende de la perspectiva, ¿no? De lo que se quiera realizar. Entonces, bueno, aquí está el 7 para y entonces cuando se junta con el 5 en t, pues obtenemos el punto final o la condición inicial, final, perdón, z, ¿no? Inicialmente está así el problema, ¿no? No sabemos cómo nos tenemos que dirigir desde el punto A hasta el punto Z, o fundamentalmente no sabemos cómo nos tenemos que dirigir del punto A al punto Z, porque hay diversas posibilidades, ¿no? La que siempre va a ser una posible respuesta, pues es la línea recta, ¿no? O sea, la línea recta es una posibilidad. Llegar del punto A al punto Z en línea recta. La otra, pues con una curva, una trayectoria curva. La otra es así, por ejemplo, sinodal, le podemos llamarlo. Entonces, depende del funcional, ¿no? Depende de cómo está la función indicada para saber cuál es la solución. Pero el concepto es este, ¿no? Tenemos una condición inicial y tenemos una condición final conocida. O sea, sabemos de dónde empezamos y sabemos a dónde queremos llegar. Y la solución, lo que nos dice cuál es la trayectoria óptima, precisamente nos dice qué es lo que resuelve ese problema, ¿no? En este caso es una recta, ¿vale? Entonces la línea recta que une esos dos puntos, pues es precisamente la solución del problema, es lo que nos está diciendo esta parte de aquí. Sí, o sea, la trayectoria óptima resultó ser una recta y por lo tanto, pues es la primera que habíamos dibujado, ¿no? O sea, y podríamos decir entonces que este es y asterisco igual a t más 2, ¿sale? Que es la línea recta. Ahora, en el problema anterior teníamos algo similar, ¿no? En el ejercicio anterior, aquí, se encuentra el extremo del siguiente funcional. Tenemos dos condiciones. Ahora, fíjense,
vuelvo a insistir en esto, ¿no? Voy a dejar aquí un poquito la pizarra. Entonces, voy a dibujar los ejes, ¿no? El eje vertical que corresponde a la condición, la variable de trayectoria, y el eje horizontal que corresponde al tiempo. Creo lo dije al revés, disculpen ustedes, ¿no? O sea, aquí el eje horizontal es el tiempo, el eje vertical es la condición, ¿no? El estado, el valor de la trayectoria en un momento específico del tiempo. En este caso iniciamos en el origen, en 0, ahí está el punto A, vamos a ver así. Cuando t vale 0, y es igual con 0, entonces aquí está el punto inicial. Y la otra condición es que cuando t es igual con 2, ¿no? Y vale 8. Entonces vamos a considerar que el 8 está hasta acá, ¿no? Y el cruce del 2 y el 8, 2 en el eje horizontal, 8 en el eje vertical, nos da el punto Z, ¿no? Entonces nosotros queremos llegar desde A hasta Z, ¿sale? Por eso se les llaman condiciones de frontera, ¿sí? Esta sería como, queremos ir desde la frontera hasta la frontera Z. No podemos pasar más allá de Z, por eso se le llama la frontera. O no podemos comenzar más atrás de A, ¿sí? Por eso también así se le llama la frontera. Y en este caso, bueno, también la solución pues fue una curva, ¿no? O sea, ¿cuál es la curva? T al cubo, ¿no? Esa es la solución al problema. Entonces, si nosotros la graficáramos, pues obtendríamos más o menos una situación del siguiente estilo, más o menos. Sí. Es lo que habría que checar, ¿no? O sea, nada más verificarlo. Pero sabemos cómo son las trayectorias. En este caso, bueno, nada más para hacer énfasis, en este caso, no fue la línea recta lo que resuelve el problema, ¿sí? Aunque la línea recta es una posibilidad, la línea recta es una posibilidad de solución, una posible solución. Sin embargo, en este caso no lo es. ¿Sale? Y ahora, bueno, como les decía, no podemos ir más allá de Z, no podemos empezar atrás de A. Entonces, si nos llegasen a pedir el valor óptimo, que hasta ahorita ninguno de los programas lo ha pedido, pero vamos a discutirlo acá adelante. En caso de ser requerido, podemos calcular el valor óptimo. ¿Cuál sería el valor óptimo? Por ejemplo, vamos a retomar los ejercicios, ¿no? 1. Entonces, para v de y, o para el funcional, la integral de 0 a 2, de 12 t por y, más y' al cuadrado, con y evaluada en 0 igual con 0 y y evaluada en 2 igual con 8, sabemos que la solución, vamos a poner así, la solución es y asterisco igual a t al cubo, lo que acabamos de ver hace ratito. Entonces, para obtener el valor óptimo, lo que necesitamos hacer es sustituir en el funcional objetivo, ¿no? Entonces, para obtener el valor óptimo, se requiere sustituir en el funcional objetivo. Es decir, en v y y. ¿Vale? ¿Qué necesitamos para sustituir? Necesitamos la y, ya la tenemos, y necesitamos su derivada elevada al cuadrado. Entonces, en este caso, vamos a enfatizarlo de esta forma, ¿no? Y es igual a t al cubo sin el asterisco para no confundir, y entonces y' es igual a 3t al cuadrado. Así que v de y sería la integral de 0 a 2 de 12t multiplicada por y, o sea, 12t multiplicada por t al cubo. No lo voy a poner en corchetes para distinguirlo. Más la derivada elevada al cuadrado, o sea, sería 3t al cuadrado elevada al cuadrado. ¿Sí? ¿Dónde están los elementos? Pues vamos a enfatizarlos, ¿no? Por ejemplo, aquí la y que dijimos que necesitamos en esta parte, pues está aquí, ¿no?
multiplicando al 12t dentro del mismo funcional. Y la y prima, que es la segunda parte, vamos a decir esa y prima, que es la otra parte que dijimos que requerimos, pues aquí, que es 3t al cuadrado, y la sustituimos de este lado dentro del funcional, se elevada al cuadrado, ¿no? Entonces tendríamos, bueno, finalmente la integral de 0 a 2, de 12t a la cuarta más 9t a la cuarta, ¿no? Sí. Al elevar al cuadrado, pues entonces 3 al cuadrado es 9 y t al cuadrado es t a la cuarta. Como ambos términos son iguales, pues entonces se pueden sumar. Me refiero a iguales o semejantes en sus factores, ¿no? O sea, t a la cuarta y t a la cuarta se pueden sumar. Entonces 12 más 9 da 21, la integral se convierte en la integral de 0 a 2 de 21t a la cuarta, diferencial de t. Y bueno, como el 21 es constante, sale de la integral, tendríamos 21 veces la integral de 0 a 2 de t a la cuarta, diferencial de t, y pues esta integral es directa, ¿no? Sería t a la quinta dividido entre 5, evaluada de 0 a 2, ¿no? Bueno, y entonces sustituimos, ¿no? Y calculamos el valor aproximado, ¿no? Entonces, tendríamos 21 multiplicado por 2 a la quinta dividido entre 5. Entonces, podemos escribir la respuesta exacta, que sería calcular cuánto vale 2 a la quinta exactamente, multiplicarlo por 21 entre 5, simplificarlo si se puede, y si no se puede, pues dejarlo así, o dar la respuesta aproximada. ¿Quién me puede decir cuánto vale eso a nivel exacto? $134, vamos a poner aquí, 134.4. Y entonces vamos a colocarlo así como una conclusión, por lo tanto, V asterisco, ya le llamaríamos entonces V asterisco, ajá, sería el valor óptimo. Voy a enfatizarlo de este lado, valor, ponemos aquí, valor óptimo. ¿Sale? Y entonces, lo que nos estaría dando el valor óptimo es la suma de todos los valores, ¿no? Lo que vimos en el ejemplo discreto, o sea, nada más para que quede claro, que no queden ahí en el aire, ¿no? A ver. Lo que vimos en esta imagen, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Pues sumamos todos los valores de las trayectorias posibles, ajá, y la suma que tiene el mínimo número o el máximo número, pues es el óptimo, ¿no? Y lo que estamos obteniendo aquí precisamente es la suma de uno de esos, ¿no? De una de esas trayectorias, pero específicamente la trayectoria que es óptima. Entonces, en este caso, fíjense que el problema es un poquito diferente en ese sentido al caso discreto. En el caso discreto, que es este de aquí, el de la imagen, primero buscamos la suma, ¿no? O sea, calculamos la suma y vemos cuál es la óptima. Y entonces, primero descubrimos cuál es el valor óptimo y después vemos cuál es la trayectoria que se siguió para poder alcanzar ese valor, ¿no? En este caso es un poquito diferente en ese sentido. Primero descubrimos cuál es la trayectoria que hay que seguir y después calculamos el valor de la suma, ¿no? El valor total, por así decirlo, asociado a esa trayectoria. ¿Sale? Esa es la idea, la filosofía, si lo quieren ver así, del problema. Y entonces, bueno, pues les voy a dejar como ejercicio que ustedes calculen el valor óptimo del segundo ejemplo. Se deja como ejercicio, calcular el valor óptimo del ejemplo número 2, ¿no? Del segundo ejemplo que discutimos. ¿Sale? Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. No, profe, todo claro. Ok, muy bien. Bueno, entonces miren, ya casi vamos a concluir la sesión. Lo que voy a hacer por último, ¿sale? Es, voy a compartir la pantalla. 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 Voy a
es encargarles unos ejercicios. Bueno, les propongo los siguientes ejercicios para que ustedes lo realicen. Jesús, adelante. Profe, ¿podría subir un poco el otro ejercicio, el que hicimos anteriormente, por favor, el otro, para sí. tomarte? A ver, ahí más o menos, ahí está. Ya está, gracias. Ok. Bueno, entonces, a ver, aquí está. Voy a recorrer aquí un poquito la pizarra. Los ejercicios que los propongo pues son los siguientes, ¿no? Aquí también. Eso no se alcanza a ver muy bien, ahí yo creo que ya se ve mejor. Entonces me dicen, ¿no? Para aumentarlo, acercarlo un poquito más. Y pues se trata de lo mismo, ¿no? Exactamente de lo mismo. Para poder resolver el problema. De todas formas, les voy a dejar por ahí, pues, unas lecturas, ¿no? Unos ejemplos ahí para que tengan otra referencia, ¿no? Se los voy a mostrar rápidamente para que sepan más o menos por dónde va el asunto. A ver. Aquí está, miren. Esta es la lectura que les voy a enviar, ¿no? Solo que aquí hay que cuidar algunos detallitos. Por ejemplo, perdón, todavía me parece que no. Híjole, perdón. No están viendo lo que quería mostrarles. A ver. Entonces, vamos a mostrarlo así. Aquí y acá. Ok. Esta es la lectura, como les comentaba que voy a enviarles, ¿vale? Entonces, aquí hay que tener un poquito de cuidado en el siguiente sentido, fíjense. La J, nosotros la estamos manejando en realidad como una V, ¿sí? Ese es un comentario, un detallito. Entonces, en lugar de escribir J, pues entonces sería V. Es la primera. Y en lugar de X, lo mismo. O sea, esta parte de aquí sería V de Y, no J. O sea, J de X es lo que para nosotros es V de Y. ¿Sí? Por el otro lado, pues sí, trabajar a la Y, ¿no? Trabajar a la Y en lugar de la X. Y entonces, donde aparece la X, por ejemplo, aquí que aparece 5x punto, pues x punto es la derivada, entonces en lugar de x punto sería y prima, así como lo estamos trabajando nosotros, 5y prima al cuadrado. Tener un poquito de cuidado de cómo escribimos las cosas, ¿no? Para que no se confunda, por ejemplo, con un 12, pues quizás valga la pena que las primas o las y primas las encerremos en paréntesis y después pongamos la potencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que lo puedan ver de la manera en que nosotros lo estamos trabajando. ¿Sí? Ahora, la F minúscula, también aquí se muestra una F minúscula. La F minúscula es lo que nosotros hemos estado llamando hasta ahorita la F mayúscula. F que depende de T, de Y de Y prima. Es exactamente lo mismo. Y aquí, esa parte de acá abajo, pues de hecho, ahí en la lectura lo van a ver, ¿no? Ahí se está mencionando, pero de todas formas en la lectura lo van a comentar. La ecuación de Euler. Aquí está, ecuación de Euler. Que es exactamente lo mismo. Pero bueno, se los comento de esa forma para que puedan pues, irle agarrando la onda, que digan, ¿y esto qué? Eso no es como en la clase. Pues, ahí por eso lo estoy comentando así para que puedan hacerlo análogo a la clase. Y bueno, pues eso sería todo. ¿Alguna duda? No, profe. Profe, por los ahora. ejercicios los debemos de enviar o Los solo vamos a es para discutir, pasarnos. vamos a discutir aquí mismo, pero sí es importante que participen, si no los vamos a dejar así.
¿vale? O sea, si no me dicen algo, que ya lo hicieron o que lo intentaron, pues voy a dar por entendido que ya quedó claro que ya lo hicieron, ¿vale? O sea, sí intenten hacerlo, no importa que tengan una respuesta mal, o sea, pero que participen, ¿vale? No me los van a entregar. Aquí en la clase los discutimos. Profe, Ajá. profe, un favor, ¿puede regresar donde están los ejercicios que nos había propuesto? Por favor. Ujú. Un momento, perdón. A ver. Listo. Bueno, pues si no hay más dudas o comentarios, sería todo por hoy. Nos vemos el jueves. Tengan una bonita tarde. Hasta luego, profesor. Gracias, Muy profe. buen día. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Ya lo terminé de copiar. De acuerdo, gracias. Hasta luego.